Hola a todos, yo soy Sama, el gerente de selección acá en Guaira. Gracias a todos por venir. Bueno, más solo venía a darles la bienvenida y a presentarles a Enrique y a Manuel, que son las personas que nos van a compartir hoy día todo el conocimiento que tienen por ahí con finanzas y en su experiencia en temas de inversión. Igual después de la presentación vamos a tratar de hacer unos pequeños minutitos para poder compartir un tema de networking, pero sí súper simple, si es que nos da el tiempo. Y igual cualquier dudita que tengan por ahí nos preguntan y dejo a los para que se presenten ya rápido. Bueno, perfecto, buenas noches con todos. Buenas noches a todos. Mi nombre es Enrique Rodríguez. Bueno, vamos a tratar el día de hoy un tema que es a veces se ve un poco complicado. Vamos a tratar de hacerlo bastante simple con el ambiente de lo que es el ecosistema emprendedor, ¿no? Me acompaña Manuel, que es mi socio, somos de la compañía Investa Partners Consulting y bueno, estamos acá gracias a la invitación de Carlos, en medio de Guaira. Y bueno, comenzamos la sesión. Voy a empezar a tocar unos temas, digamos, de corte general primero. Y lo que me gusta siempre en este tipo de sesiones es generar interacción, porque si es que yo voy a hablar solo, quizás no se capten mucho las ideas. Entonces voy a tratar de generar interacción con toda confianza. Si tienen alguna duda o algo que no se entienda, levanta la mano, Enrique, y volvemos a explicar el tema, ¿sí? Para que se haga más, les valga un poco más a ustedes, ¿no? Y bueno, a mí siempre me gusta sondear el público que tenemos. Vamos a hablar hoy de finanzas y algunos temas contables muy básicos y me gustaría saber, por ejemplo, si que hay contadores acá, o economistas, o financiistas, alguno por ahí. ¿No? ¿Sí? ¿Tú? ¿Contador? ¿Cuál es tu nombre? Johnny López. Johnny. Te gusto, Johnny, colega. ¿Por ahí levantaron la mano? ¿Tú también? ¿Sí? ¿Cuál es su nombre? Ramona. Ya, tenemos dos contadores entonces en el auditorio. Bueno, si me equivoco en algo me ayudan y me corrigen. Bien. Comenzamos haciéndonos una pregunta que es importante para todo emprendedor, ¿no? Para toda persona que comienza un negocio, que piensa comenzar un negocio. Muchas veces se preguntan, ¿para qué nos sirven las finanzas? ¿No? ¿Para qué sirve este tema? ¿No? A veces lo veo muy engorroso, muy aburrido, y realmente me hago la pregunta de si me sirve o no me sirve y para qué, ¿no? Entonces, hablando en términos generales, lo que yo les puedo decir es que las finanzas nos van a ayudar a trazar un camino hacia adelante. Nos van a permitir fijar una ruta hacia adelante, ¿no? Y también nos permite analizar el pasado, es decir, ¿qué he hecho yo con mi emprendimiento, mi compañía, desde el día en que la formé hasta el día de hoy? ¿Sí? Entonces, con las finanzas podemos ver qué acciones tomé con mi emprendimiento, qué decisiones tomé y también qué decisiones debería tomar hacia adelante. O sea, esa es la importancia de la finanza en términos generales, ¿no? Por ejemplo, podemos poner el caso de este famoso barco que se hundió. Quizás este fue el destino que ellos tuvieron, ¿no? Finalmente se hundió. ¿Qué hubiera pasado si ellos hubieran tenido información, digamos, oportuna y fidedigna respecto al iceberg que tenían adelante? Si hubieran sabido de qué tamaño era, en qué ubicación estaba, a qué velocidad debían ir para evitar el choque. Quizás hubieran evitado el choque, ¿no? Que hubieran seguido su camino. Entonces, la idea de utilizar las finanzas en un emprendimiento es esa: evitar los riesgos, ¿sí? Y trazar un camino de tal manera de que te permita seguir avanzando, ¿no? Básicamente esa es la idea general, ¿ok? Bien, y quería un poco graficar el camino del emprendedor, ¿no? Creo que los que están con el tema del emprendimiento, en mi caso también nosotros somos emprendedores, aparte digamos, de asesores, y el camino de un emprendedor es este, ¿no? Entonces, ante este escenario yo les preguntaría, y ante lo mencionado anteriormente, ¿creen que esta herramienta o este conjunto de herramientas llamadas finanzas les ayudaría en este camino? Parece que sí, ¿no? Parece que sería de cierta utilidad. ¿Sí?
Publiqué un artículo muy entretenido, muy interesante del World Economic Forum, en el que se debatía y se hablaba sobre digamos, el divorcio que hay entre los economistas y financistas y los emprendedores, ¿no? Lo que mencionaba este artículo era de que había un divorcio bastante marcado. ¿Por qué creen de que hay un divorcio entre la economía y las finanzas, o los economistas y financistas, con los emprendedores o los emprendimientos? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Me puede dar algún comentario? Quizás sus amigos los contadores tienen alguna idea de ello. ¿El riesgo? O algún emprendedor, no sé. ¿Perdón? ¿El riesgo? El riesgo. ¿Podrías un poquito explayarte la idea? ¿A qué te refieres con el riesgo? La economía y las finanzas tienen riesgos y de repente una empresa más grande tiene mayor espalda financiera que un emprendedor, ¿no? Ok. ¿Alguna otra idea? Un poquito para... Sí. Sí, en realidad complementa bastante la idea de él y estamos llegando a lo que quería llegar. ¿Alguna idea más? ¿Una opinión más? Sí. De repente porque el emprendedor no maneja la data histórica para predecir las variables que maneja un economista o un financista. Data histórica, has hablado de un tema muy importante y lo vamos a ver más adelante. Bueno, efectivamente, ¿no? Efectivamente. Este artículo lo que nos comenta es que si hablamos de economía y de finanzas, hablamos quizás de cálculos complicados, modelos muy sofisticados, información que quizás no sirva mucho para el emprendedor cuando comienza su negocio, ¿sí? Y nos hace referencia de que los emprendedores, me pongo el sombrero del emprendedor por un momento, somos un poco más pragmáticos, ¿no? Un poco más empíricos quizás. Vamos tomando decisiones en base a los baches que vamos encontrando en el camino, ¿no? No nos fijamos mucho en el tema teórico, ¿no? A veces no le tenemos mucha confianza a este tema, ¿no? Y bueno, luego de resaltar esa diferencia entre ambos temas, que es importante en realidad saberla, nos dejaron dos frases muy graciosas, muy interesantes. La primera de ellas son dos frases de este señor, que creo que todos lo conocemos. La práctica es cuando todo funciona y nadie sabe por qué. ¿Sí? ¿Algún emprendedor que me pueda decir si se siente, digamos, alineado con esto? ¿Estamos alineados con esto de acá? Efectivamente es así. Cuando llevamos nuestra idea de emprendimiento a la práctica, hay cosas que se van dando y no sabemos por qué, quizás. ¿Se han encontrado con ese escenario? ¿Sí? ¿Alguna idea? ¿Sí? A veces pasa. Okay. Y ahora, acá hablamos solamente de práctica, ¿no? Es decir, aquel emprendedor que empieza a plasmar la idea y empieza a caminar y efectivamente va encontrando de que las cosas van saliendo, ¿no? Pero a veces no se explica por qué. Y dice, en este caso hemos combinado la teoría y la práctica, nada funciona y nadie sabe por qué. ¿Qué opinan de esa segunda frase? ¿O qué entienden en todo caso por esa segunda frase? ¿Algún comentario? Que la teoría está mal orientada quizás. Podría ser. O quizás que esté bien orientada pero que no funcione en ese campo. Podría ser realidad. Sí, en realidad, pero es bastante curioso, ¿no? Es una frase bastante curiosa, pero creo que todos los que estamos en el camino emprendedor, en algún momento se nos ha pasado por la cabeza esto, ¿no? Que a veces tenemos un modelo muy bonito, unas proyecciones muy bonitas, tratamos de aplicarlas y la cosa no se da como se debe, ¿no? Que es un poco, esto pasa mucho más con las startups, ¿no? Que están asociadas a mayor incertidumbre. Bien. Antes de entrar de lleno a las finanzas para, digamos, para un emprendimiento en general y por ende para una startup, hay un tema que tenemos que tratar con bastante énfasis, ¿no?
o al menos nos gusta tratar con bastante énfasis, que es el tema de la educación financiera. Creo que la mayoría de nosotros sabemos de que los niveles de educación financiera en el país son bastante bajos, bastante pobres, y que en realidad hay mucho por hacer en este campo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en el mercado, en la industria? Hay bajos niveles de bancarización. Los niveles de bancarización están aproximadamente en 30% en el país, quizás más, quizás menos. ¿Qué es bancarización? Básicamente el porcentaje de la población que utiliza los recursos, recursos o herramientas que te ponen a disposición los bancos, ¿no? Tienes una cuenta de ahorros, una tarjeta de crédito, entre otros, ¿no? Hay una casi nula oferta bancaria para emprendimientos que están desde cero. En realidad el sistema bancario así nomás no te concede un crédito cuando estás comenzando, es bastante difícil. Más adelante les voy a explicar por qué. La industria de capital de riesgo es incipiente en el Perú, y en realidad en la región comparado con los países del primer mundo, lo cual genera deficiencias en el financiamiento de los emprendimientos, ¿no? Los emprendimientos, es cierto, nacen con buenas ideas, con un buen equipo, pero lo que falta es el dinero, que en realidad no va a dar el empujón para poder desarrollar la idea. Bajo involucramiento del Estado, efectivamente, hay algunas acciones que está tomando el Estado, por ejemplo, con el Ministerio de la Producción, como Startup Perú, hablando en términos de solamente el ecosistema, en la parte gubernamental, por llamarlo así. Hay algunas iniciativas que está tomando, pero todavía está, como se dice, en pañales, ¿no? Y por lo tanto todo esto, digamos, empeora cuando hablamos de que la población, nosotros, tenemos un muy bajo nivel en cuanto a educación financiera, ¿no? Y eso es una realidad, en realidad todos tenemos ese problema. Ahora, ¿por qué les hablo de educación financiera? Usualmente pasa esto. Cuando hablamos de personas naturales, acá no hablamos de la empresa, del emprendimiento, sino hablamos de una persona. Normalmente nosotros como persona tenemos que tratar de gastar menos de lo que ganamos, ¿cierto? ¿Sí? Tenemos que tratar de gastar menos de lo que ganamos como remuneración, como sueldo. Es el principio básico, ¿no? Pero en teoría, ¿qué es lo que pasa? Pasa al revés, ¿no? Muchas veces pasa al revés. ¿Y cuál es, digamos, qué es lo que te ofrecen que hace de que esto ocurra? Los bancos, ¿qué te ofrecen muchas veces? Crédito, ¿no? ¿Qué pasa con las tarjetas de crédito, no? Hace entre 5 y 10 años aparecieron las tarjetas de crédito masivamente y la gente se empezó a sobreendeudar. Y la mayoría de personas, sobre todo hasta los 35 años, de los 20 y tantos, están altamente sobreendeudadas. ¿Y eso qué te lleva? Obviamente, ¿no? Si mis gastos son mayores a mis ingresos, la diferencia, ¿cómo la cubro? Con deuda. ¿Sí? ¿Y qué pasa si es que esto es recurrente? Si esto es recurrente, llegas a un punto en el que quizás comienzas a pagar tus alimentos, las cosas que necesitas en el diario para poder sobrevivir con deuda, ¿no? Por ejemplo, hay muchos casos en los que vamos a los supermercados y empezamos a pasar la tarjeta como locos por todo. Y cuando llega el fin de mes, ¿qué pasa? Todo nuestro sueldo, el 90% de nuestro sueldo, lo terminamos pagando a los bancos, a Saga, a Ripley, etc. Y eso es algo que pasa comúnmente, ¿no? Pasa comúnmente, a mí me ha pasado. Entonces, eso demuestra de que quizás no estamos muy preparados en cuanto a educación financiera. ¿Sí? Y ahora, yo les pregunto, si es que yo soy un emprendedor y me pasa recurrentemente esto ya es un hábito, porque esto se vuelve hábito. ¿Sí? Esto se vuelve hábito. ¿Y qué pasa si es que yo mantengo ese hábito y opto por emprender? ¿Qué creen que pasa con ese emprendimiento? Lo que debería pasar con ese emprendimiento. ¿Debería llevar un camino diferente? ¿Quién me da una opinión respecto a eso?
¿Se entendió la pregunta? ¿Sí? ¿Quién se anima a darme una opinión? Es decir, yo soy una persona que tiene, digamos, esta forma de manejar mis finanzas y quiero poner un emprendimiento. Estoy empezando a buscar negocios y voy a poner un negocio. ¿Cómo creen que le iría a ese negocio si yo sigo con esta forma de manejar mi dinero, mis finanzas? ¿Le va a ir mal? Le va a ir mal, ¿no? ¿Y por qué crees que le iría mal? Porque para iniciar negocios te vas a endeudar. Haces un fundraising, deudas. Solamente que tu costo de adquisición tiene que ser dinero. Efectivamente, pero digamos a lo que yo voy es que si tus finanzas personales, ¿no? Tu remuneración y tus gastos lo manejas de esta manera, ¿cómo vas a manejar las finanzas de la empresa? De la misma manera. Sea mal. ¿No? La lógica me dice eso, ¿no? La lógica me dice de que debería manejarlo de la misma manera. O me corro el riesgo de que lo voy a manejar de la misma manera. No debería, me corro el riesgo de que lo voy a manejar de la misma manera. Entonces, en realidad, cambiar esto de acá es bastante difícil. Es bastante difícil. Y yo lo digo por experiencia, porque yo también soy emprendedor y también he pasado por esto y hasta ahora me cuesta bastante cambiarlo, ¿no? A pesar de que soy asesor financiero y todo, me cuesta cambiarlo, o sea, me cuesta. Es verdad. Y por eso de que lo identifico un tema como tema de importancia para comentárselo. Porque cambiar las costumbres y tener una disciplina financiera es bastante difícil, pero es una responsabilidad que tenemos que tomar como emprendedores. Por ejemplo, cuando asesoramos muchos emprendedores, ellos a veces se sienten un poco alejados de los números de su negocio, a la contabilidad, no quieren hacer nada con la contabilidad, que lo vea el contador. Pero en realidad eso los puede llevar a problemas, porque el solo hecho de que yo empiezo a hacer un negocio, me hago responsable de todo, ¿no? Me hago responsable principalmente de cómo está andando mi negocio. Y la única manera de saber cómo anda mi negocio es viendo mis números, ¿no? Y manejando responsablemente mis recursos, mi dinero. ¿Ok? Bien, acá se me está escapando un tema. ¿Cuántos de nosotros aquí en esta sala tenemos un presupuesto de caja para mensual como personas? ¿Cuántos manejamos un presupuesto de caja mensual aquí en la sala? 1, 2, 3, 4, 5, de todos, todos. Sí. ¿Tiene su explicación? Bien, bueno, a los que lo hacen, en realidad, felicitaciones, porque es difícil llevar eso. ¿Sí? En mi caso, mi esposa lo lleva mejor que yo, pero hay que empezar a cambiar esa mentalidad, para que nos sea más fácil poder manejar un negocio. Bien, ahora ya dejamos de filosofar un poco y entramos ya como se dice, a la carne del asunto. ¿Alguien ha escuchado la palabra due diligence acá? ¿Alguno que pueda decir si algún momento ha escuchado la palabra due diligence y sabe qué? ¿Alguna opinión más respecto a due diligence? ¿Nuestros colegas, los contadores, alguna idea? Ubicar. Ya. Nos dicen una auditoría de impuestos, financiera, de controles, legal. Sí, estamos con la idea, creo, ¿no? Complementamos eso con lo que comentaste, que es una radiografía de la compañía, y creo que tenemos la idea. Sí, efectivamente, un due diligence es una especie de examen, una especie de diagnóstico, de radiografía de tu negocio, que tiene una finalidad. La finalidad es que puedas identificar qué nivel de riesgo representa esa compañía, ¿no? Para ver si efectivamente tú como inversionista vas a financiar ese proyecto. O sea, si yo como inversionista voy a, digamos, financiar un negocio, un emprendimiento, como mínimo tengo derecho a saber cómo está ese emprendimiento, ¿no?
si es que mi plata ni siquiera va a retornar o no va a retornar. Entonces el due diligence nos ayuda a eso, ¿sí? Nos ayuda a hacer, digamos, consiste en una revisión de la información. ¿Y qué te revisan principalmente en un due diligence? La información financiera, ¿sí? Aquí estoy tratando de consolidar lo que es información financiera con información contable. O sea, no estoy haciendo diferenciación porque en la práctica para los emprendedores no tiene mucho sentido hacer la distinción. Quizás si viene otra persona técnica y me discute, quizás me lo pueda discutir, ¿no? Porque técnicamente no es lo mismo, pero lo estoy consolidando para fines prácticos, ¿ok? ¿Qué es lo que, digamos, en qué nos enfocamos para realizar un due diligence? O un inversionista al que ustedes le tocan la puerta, ¿en qué se enfocaría principalmente? Se enfocaría en estos temas, por supuesto en muchos otros más, pero en la parte financiera se enfocaría en estos temas. Tu información financiera es de calidad, es fiable, ¿sí? La información financiera que me estás presentando es fiel representación de las operaciones de tu compañía o hay distorsiones. Y si hay distorsiones, ¿cuán importantes son esas distorsiones, no? Son distorsiones por desconocimiento, son distorsiones porque me quieres engañar, son distorsiones, etcétera, ¿no? Entonces yo como inversionista me voy a hacer una serie de preguntas. Número 2, obviamente tengo que analizar el negocio, ¿no? Para poder invertir en análisis de activos y pasivos, que va de la mano con esto. El análisis de flujo de caja. Esto está muy alineado a lo que les comenté anteriormente. ¿Ustedes invertirían en un negocio en el que ven que realmente hay problemas en el flujo de caja? Es decir, número 1, quizás el emprendedor no tiene un flujo de caja. Y quizás cuando le pidieron la información financiera, el emprendedor se lo mandó a un contador a que lo arme y el inversionista se da cuenta cuando un flujo de caja ha sido armado de un día para otro y sin conocimiento del negocio. Entonces eso es crítico, ¿no? Porque el hecho de que un negocio no maneje un flujo de caja histórico proyectado, es decir, cuánto yo voy a recibir de liquidez o cuánto tengo de aporte inicial y cuánto tengo que desembolsar para la operación, es algo muy crítico, ¿no? Es lo mínimo que deberíamos tener como emprendedores. Enrique, sí, yo quería comentar algo. Hace poco salió en gestión que el 90% de todas las startups normalmente se mueren. Entonces, ¿por qué se da este problema? Principalmente por lo que dice Enrique, ¿no? Muchas veces hablamos de la calidad de la información financiera, pero realmente esa calidad de información financiera es buena. Enrique planteó un primer escenario. Ese primer escenario es que primero no tenemos una adecuada educación financiera. Entonces hay una primera alerta, una primera alza de bandera, ¿no? ¿Ok? Tenemos que tener educación financiera. Y el segundo punto muy importante y la razón principal por la cual una startup de alguna manera no llega a prosperar en el tiempo, o sea, en un año se están muriendo, o sea, no llegan a prosperar, ¿cuál es? Que principalmente no se preocupan por esta información financiera. Hace un momento Enrique decía de que siempre lo dejan al contador, ¿no? Que maneja la información financiera y netamente se preocupan solo por cumplir probablemente a una administración tributaria, todo eso, ¿no? Pero no invierten en ello. Entonces, casualmente por esto, por no tener una adecuada gestión, una adecuada información financiera, es donde se presentan este tipo de problemas, que aunados a no tener un adecuado análisis de estado de flujo de caja, te pueden traer grandes problemas y finalmente no se llega a prosperar las empresas. Yo quería hacer una analogía de este punto, que lo consideramos relevante, con el primer gráfico que les mostré del Titanic, ¿no? Digamos, haciendo una analogía, si es que tú no manejas un flujo de caja, probablemente puedas tener el destino que tuvo el Titanic, ¿no? Porque si tú manejas el flujo de caja y sabes qué es lo que tienes que pagar de acá a un mes, a 2 meses, a 3 meses, y qué es lo que vas a cobrar, y sabes de que vas a tener la liquidez necesaria para poder hacer esos pagos, vas a estar tranquilo, ¿no? Pero ¿qué pasa si es que tú ya sabes lo que tienes que pagar de acá a un tiempo y no tienes ni idea si vas a cobrar o no, o vas a tener ese dinero? Entonces, ¿qué haces en ese momento?
Quizás cuando llega el fin de mes y tengas que pagarle a tus trabajadores, no cuentas con la liquidez, ¿no? Y te encuentras con el problema al cierre del mes. Entonces, ¿qué haces? Recurres y le tocas la puerta a tus padres, o a algún familiar, o a algún amigo, para que te puedan prestar y puedas salir de ese problema. Y eso no pasa una vez, sino pasa 2 veces, y 3 veces, y 4. Entonces, si se manejan las finanzas de esa manera, realmente ese negocio no tiene futuro, por más que el modelo de negocio sea un cohete. O sea, vas a tener que tomar medidas para corregir eso. Y ojo, que cuando normalmente se empiezan los emprendimientos, el emprendedor tiene un presupuesto limitado, obviamente, y contrata a un contador que es un tercero, ¿no? Un outsourcing contable, para que le lleve la contabilidad. Y créanme que la mayoría de outsourcing contables no te van a manejar tu flujo de caja, ¿no? El outsourcing contable, principalmente a ese nivel, cuando manejan una serie de clientes que le pagan un horario determinado, y básicamente les preocupa la parte tributaria, ¿no? El hecho de completar los libros contables, hacer la declaración tributaria de impuestos y se acabó. O sea, a mí no me busquen para nada más. Entonces, el tema del flujo de caja es algo muy importante que lo debe tener acá el emprendedor. ¿Okay? Bien, simplemente para hacer una analogía, ¿no? ¿Les parece lógico que si ustedes quieren construir un edificio de esa magnitud, quizás necesiten una base de ese tamaño? Y si quieren construir 3 edificios de este tamaño, obviamente la base tiene que ser mayor, ¿no? Quizás con más profundidad o más tamaño que la anterior. Entonces, ¿por qué hago esta analogía? Porque cuando tú comienzas un emprendimiento, tienes que tener en cuenta esto, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de startups, hablamos de un emprendimiento con quizás un mayor potencial de crecimiento, pero a la vez también una mayor incertidumbre asociada a cualquier emprendimiento tradicional. Digamos, esa es la definición general que se puede dar a una startup. Entonces, ustedes razonemos un poco. Si es que hablamos de un emprendimiento que tiene mucha incertidumbre, es decir, yo no tengo mucha certidumbre de cómo se van a dar las cosas, mucha incertidumbre y mucho potencial de crecimiento, yo necesito una base más sólida, ¿no? ¿Sí? Y financieramente también. Necesito quizás un mayor control financiero, un mejor manejo de mis finanzas, para que este negocio, digamos, pueda caminar de manera adecuada, ¿no? A pesar de la incertidumbre que tiene asociada a su negocio. ¿Ok? Este tema hay que tenerlo en cuenta. Bien, y aquí entramos a la parte de los errores o de los problemas que normalmente encontramos cuando asesoramos a los emprendedores en las primeras etapas. En realidad nos quedamos cortos con esta lista, ¿ya? No es que hemos tratado de centrarnos en lo que más se ve, pero tranquilamente podemos pasar todas las noches conversando de los problemas que normalmente encontramos. Uno de ellos es la confusión de los ingresos con las cobranzas. ¿Sí? A ver, un emprendedor que me ayude a explicar qué diferencia hay entre ambos conceptos, o si hay diferencia o no hay diferencia, ¿no? Alguien que no sea contador. El contador lo sabe perfectamente, sí, por favor. Los ingresos son las ventas que tú realizas. Y los ingresos son las ventas que tú realizas, ¿no? Del producto o servicio que estás emprendiendo. Y las cobranzas son, depende si se lo vendes aparte, al crédito o al contado, ¿no? Va a depender. Bueno, al crédito más. Entonces, es diferencia entre ingreso líquido de la caja del dinero, el monetario y la venta. Ya. Aunque no lo creas, hay muchos emprendedores que ya tienen unos años con su funcionamiento y esto no lo tiene muy claro. A mí también me cuesta creer, pero son cositas que hay que poner sobre la mesa, ¿no? Para que se puedan entender bien. Y lo mismo pasa con los gastos y los pagos. ¿Qué puedes decir de los gastos y los pagos? Los gastos y los pagos. Los pagos, bueno, costo y gasto más que nada. Es que el costo viene a ser el dinero que va
que va a ser necesario para vender ese producto o servicio, Ya. y los gastos son adicionales, ¿no? Por ejemplo, el alquiler. Ok, y ese es La costo y gasto. seguridad. ¿Y eso con los pagos qué diferencia hay? No te entiendo. O sea, a ver si alguien también nos puede ayudar. Diferenciamos entre los gastos y los pagos. Bueno, ¿O es lo mismo? Ajá. ¿Sí? ¿Sí? es ¿Estamos que ahí? depende. Por ejemplo, cuando dices tienes que pagar, es una obligación. Claro, Y y es un desembolso. Ajá, y es un desembolso. Y un gasto es más o menos que tú decides, ¿no? Si quieres hacerlo o no, me parece, ¿no? O depende. O sea, en esas cosas y gastos bien... Está bien, o sea, precisamente por eso toco el tema, porque es un tema que para los